Bueno, esta es la presentación que hice en el SQL Past Saturday, que hay uno de todo el mundo para subirla en el website. Entonces voy a grabarla nuevamente para que la puedan observar y ver qué fue lo que pudimos sacar. En el fondo lo que comenzamos a ver fue bases de datos, lo que es particionamiento de base de datos y bases de datos parciales para alta disponibilidad en bases de datos bastante grandes. Mi nombre es Kenneth Ureña, aquí está mi blog que es www.sqlcr.com y mi Twitter lo pueden encontrar en sqlcr. Aquí los patrocinadores del Pass Array, los cuales nos hicieron posible poder llevar al evento, y lo que vamos a ver y lo que no va a mostrar esta presentación. Esta presentación no va a mostrar todos los detalles, o como que diría, particionamiento desde cada ángulo. Va a mostrar particionamiento como una estrategia de alta disponibilidad en bases de datos muy largos. Va a mostrar bases de datos parciales, cuál es la ventaja que nos puede dar la combinación de particionamiento y bases de datos parciales para tener una ayuda más en el hecho de mantener la base de datos operacional. Y la parte de preguntas y respuestas, que en este caso no vamos a tener preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es la nomenclatura? VLDB, las siglas en inglés significan Very Large Database y significa base de datos muy grande. VLT, Very Large Table, siglas en inglés, significa tabla muy grande. HA, High Availability, que significa alta disponibilidad. ¿Qué es particionamiento? Particionamiento es la base de uno de los esquemas más antiguos en la parte de computación, que significa divide y vencerás. ¿Qué es divide y vencerás? La base del particionamiento. Particionamiento es una decisión arquitectónica de cómo agrupar los datos. ¿Cómo lo podemos dividir? Lo podemos dividir en particionamiento vertical y particionamiento horizontal. Hay muchas formas de implementarlo. Entonces, ¿cómo funciona el particionamiento vertical? Bueno, para tenerlo más claro, la dirección del particionamiento es conforme, como diría un amigo, conforme usted pasa el cuchillo. Si lo pasa así, es particionamiento vertical. Si lo pasa así, es particionamiento horizontal. Entonces, digamos que tengo mi base de datos de usuario, mi tabla de usuarios, perdón, la cual tiene ID, usuario, clave, nombre, apellido, país, provincia y dirección de teléfono. Si vemos, tiene combinado la parte de contacto con la parte de digamos, autenticación. Cuando una persona llega al website, llega a un lugar y escribe su usuario y su password y le presenta su nombre y apellido. Entonces autentica mediante usuario y clave y muestra nombre y apellido. Esa es información que constantemente está mostrando, digamos, el website. La información de país, provincia, dirección y teléfono tal vez no es información que muestra muy constante, solamente cuando alguien llega a ver su profile. Entonces, no se hace tan necesaria tenerla ahí. Recordemos que el SQL Server trabaja bajo el concepto de página. Entonces, si yo en una página puedo traerme más registros, entre más registros me puedo traer, más tengo en caché. Lo mínimo que se traer SQL Server es una página. Si en 8K yo puedo meter más registros, es más registros que tengo en caché que me van a ahorrar accesos a disco de forma innecesaria. Entonces, el particionamiento horizontal busca en este ejemplo traer los datos, dividirlos en dos tablitas, una implementación netamente a base de tablas, distribuirlo en dos tablitas y en una escribimos la información crítica o la información que se pregunta constantemente, y en otra la información que no es tan preguntada, que no es tan necesaria. En este caso, nuestro motivador funcional fue la velocidad, el performance. Entonces, por eso decidimos tomar esta estrategia. Ahora, ¿qué es particionamiento horizontal? Imagínense que yo tengo una tabla de tarjetas de crédito, transacciones de tarjetas de crédito, la cual tiene 936 millones de registros, todas las transacciones de las tarjetas de crédito de todo el mundo, de todas las personas que pertenecen a mi banco, porque yo soy un emisor de tarjetas de crédito, las transacciones actuales, toda esta información hay que mostrársela al usuario. Entonces, se nos comienza a complicar porque nuestra administración de los índices nos toma más tiempo, los respaldos y las restauraciones duran más para completarse. Estas son
digamos, si usted ve estos síntomas, ya podría estar pensando como, necesito algún método de particionamiento porque no puedo tener los datos así, o necesito separar los datos. Por eso es el concepto de divide y serás. Necesito separar los datos de tal forma en que mi mantenimiento sobre esos datos sea más sencillo, tome menos tiempo y pueda tener más opciones de respaldos y restauraciones. Pues imagínense que dividimos los datos y decimos, ok, las transacciones del 2010 las metemos por aquí, las del 2011 las metemos por acá y las del 2012 las metemos por acá. Y yo puedo realizar operaciones de inserts o puedo realizar operaciones de administración de índices, o probablemente estos datos una vez que ya han pasado la fecha no me cambien y no me cree problemas de fragmentación. Entonces, ¿para qué voy a realizar fragmentación sobre datos pasados cuando en realidad lo que me interesa son los datos actuales que me están generando los mayores niveles de fragmentación? Luego consolido esos datos de alguna forma para mostrar una vista lógica o una forma lógica de la información, donde yo solamente puedo hacerle query a una entidad y mediante esa entidad tengo todos los datos. Esa es la idea detrás del particionamiento horizontal: agrupar los datos por periodos o por ciertas características. Ok, ¿cómo lo haremos? Hay una opción que es vistas particionadas. Lo que hacemos es tablitas, una tras otra, la cual las distribuimos en diferentes file groups, en diferentes storage, y las consolidamos en una vista, con la vista tiene una estructura como select, start from, tabla 1, union all, lo mismo tabla 2, preferiblemente que pongamos campos, y esa va a ser la vista que va a contener todos los datos. Importantísimo, las tablas necesitan constraint, por ejemplo, para decir los datos del 2010, del 1 de enero del 2010 al 31 de enero del 2010 están en la primera tabla, y así consecutivamente para las otras. Eso nos va a ayudar, o que los constraints tienen que ser trustable, y eso nos va a ayudar para que cuando se genere un plan de ejecución sobre esta vista y estemos usando los constraints como base del query, SQL Server nos va automáticamente a filtrar las tablas que no necesitamos usar. Ese es el truco detrás de vistas particionadas. Vamos con particionamiento nativo, o lo que es la funcionalidad de particionamiento propio de SQL Server. Es exactamente la misma idea. Agrupo mis datos de alguna forma en files. En este caso, lo que necesitamos es una función de particionamiento y un esquema de particionamiento. Gran desventaja, bueno, y tenemos una sola tabla, es una de las grandes ventajas. Grandes ventajas, una sola tabla. Para poder hacer esto no hay que hacer mucho cambio en código, pero una gran desventaja, de las más grandes que podemos usar de este esquema, es una sola estadística, y lo peor es los rebuilds no son online. Entonces hay que enfocarse en tratar de realizar reorganize. Pros y contras lo vemos luego. Entonces ahora vamos a traernos el demo y vamos a ver qué tal nos va a contar. Primero es restauramos la base de datos a partir de nuestros backups. Ahí van, vamos a ver, y está ejecutándose. 10, 20, 30, 20. Ok, listo. Lo segundo es, ya que sabemos que esos son los datos que vamos a restaurar, entonces le decimos recobre la base de datos. Ya la base de datos está recuperada y va a aparecer en nuestras bases de datos. Salesforce, ahí está la base de datos. Ahora, empezamos a agregar data files. Lo siguiente que hacemos es comenzamos a agregar file groups para esta base de datos. Entonces seleccionamos, le decimos a la base de datos SalesDB, le agregamos esos 4 file groups. Ya que tenemos los 4 file groups, lo que sigue es ya que yo no puedo simular desde mi portátil LONS, lo voy a hacer una simulación mediante llaves mayas. Esto es lo que voy a hacer. Entonces va a salir una unidad y otra unidad, ya que estoy conectando dos llaves mayas. Ahí está la unidad G,
las cuales me van a mostrar. Aquí tenemos G y E. ¿Qué tienen estos? Son file group, son llaves mallas que están completamente vacías. Vean, USB 2.0 FD. Están completamente vacías, donde vamos a depositar files de esos file groups. Esos files van a comenzar con 100 megabytes. Y lo seleccionamos. Ve que aquí hay uno para G y acá hay otro para E. Conectamos las llaves mallas y veamos. Está ejecutando nuestro query. Y una vez que termine, proseguimos. Ya con esto tenemos, ve que las ventas del 2009, el file del 2009, las ventas del 2010, el file del 2010, el file group del 2011 y así sucesivamente. Tenemos ya los file groups con files y ahora lo que sigue es comenzar a distribuir los datos de nuestra base de datos actual. Creemos lo que se llama una función de particionamiento, la cual me va a distribuir los datos con datos menores a 2 millones en un campo int que se va a pasar, que va a ser menor a 2 millones, uno que va de 2 millones y es mayor o igual a 2 millones y es menor que 4 millones, otro rango que va de mayor o igual a 4 millones y menor que 6 millones, y otro que es mayor o igual a 6 millones. Entonces creamos esa función. Nos va a hacer la distribución de los datos de esa forma. La ejecutamos, la función está creada. Ojo que todavía no lo hemos asociado con los datos. Ahora vamos a decir que esos rangos que yo les dije, esos 4 rangos, van a estar en el file group del 2009, 2010, 2011 y 2012. Entonces ya aquí es donde vamos a comenzar a decir, ok, mis datos están distribuidos de tal forma. Creamos lo que llama el esquema de particionamiento, basado en la función de particionamiento. La creamos acá. Listo. Ahora sí, vamos a revisar cuáles datos hay para no tener problema. Ok, entonces presentamos acá datos y nos dice que el ID más grande que tenemos es 6.737.937. Lo ponemos acá, ¿verdad? Pues este mismo valor lo ponemos acá y ejecutamos. Esto me va a decir cada 10 segundos cuántos registros se han insertado. Lo que sigue es comenzar a poner unos robotcitos a que me generen datos. Entonces vamos acá y digo, este robotcito es un .bat, que lo único que usa es CircleCMD, que llama a este script, genera datos de forma aleatoria, los inserta en la tabla de sales y nada más un select de los últimos 200. Los 200 espera 5 segundos. Esto debido a que por cuestiones de buffer, para poder ver movimiento y ver que en verdad los robotcitos no se paran. ¿Qué hace el .bat? Muy sencillo, es CircleCMD, se conecta a esta instancia, al puerto 7005 y ejecuta ese SQL que les enseñé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner 4 robotcitos. 1, ahí está. 2, ahí está. 3, ahí está. Y 4. Listo. Ya con esos robotcitos corriendo, vamos a irnos a SQL Server, a Management Studio. Vamos a ver, ¿de verdad están corriendo esos robotcitos? Vamos a ver. Ahí está. Ya nos empieza a tirar lo que es el rango de inserción de datos, más o menos la tasa de inserción de datos. Vemos que varía entre 80 a 70 registros más o menos, cada 10 segundos.
Ok, volvemos a verificar y sí, ¿verdad? Que más o menos la tasa es estable. Ahora, ya que tenemos eso y tenemos nuestros robotcitos corriendo, lo ven ahí donde están corriendo todos y soltando datos muy felices. Ya que tenemos eso, ahora vamos a mover los datos de la tabla actual de ventas a nuestro esquema particionado. Déjenme por un momento enseñarles cuál es el diseño de esa base de datos. Por cierto, esta es la base de datos de Kimberly Trip, en la cual, bueno, yo le pido permiso para poder utilizarla en mi demo. Entonces vamos a ver el diseño y vemos que son 4 simples tablitas: clientes, producto, empleados y ventas. Donde estamos metiendo los datos es acá. Importante es que los datos actuales, o sea, la partición que está tomando los datos está en el disco duro C. Los datos del 2009 y 2010 están cayendo en las llaves mayas. Entonces, o van a caer en las llaves mayas, pero los datos actuales van a caer, los 2012 y los 2011 van a caer en el disco duro. Y para poder mover los datos, lo único que hacemos es recrear el cluster index, ya que nuestra tabla es un cluster index, ya que nuestra tabla es un cluster table. Entonces nada más movemos el cluster index, le decimos drop existing y le damos. Ahora sí, vamos a ver, sigue metiendo datos. Recuerden que estamos moviendo los datos, sigue metiendo datos, sí, sigue metiendo datos. La tasa de transferencia no parece verse muy afectada. Sigue metiendo, sigue metiendo. Sigue metiendo. Y vemos que en el fondo baja un poquito el desempeño, pero no es tan grande, ¿verdad? En la restricción de performance. Además, estamos haciendo esto completamente online, sin tirar nuestra base de datos abajo. Ya terminó. ¿Ven? Ya terminó. Vamos a realizar un checkpoint. Nada más. Y listo. Revisamos los datos. Ahí está, eso. Nuestra tasa sí bajó en este rango. Pero por el tiempo que bajó, bueno, también estamos hablando que esa es una tabla de 300, o es una base de datos de 300 megas. No es tan grande, pero ya con un storage especializado nos logra mostrar que podemos tener un alto desempeño cuando ese tipo de procedimientos se ejecutan sin necesidad de tirar abajo nuestro servidor de base de datos. Ahora bien, ya con esto tenemos nuestros datos distribuidos en los diferentes file groups que definimos, y ahora vamos a ver qué tan llenos están esos file groups. Antes todos los datos estaban en primary. Ahora vemos que los datos están distribuidos en estos otros file groups, y primary me queda súper pequeño. Ve que el espacio reservado de primary era 381 megas y ahora no está. Solamente está usando 3, porque todos los datos fueron migrados a G, E, C y C. ¿Ven? 2011, 2012, 2010, 2009. Ahora, vamos a continuar con la presentación para ver para comparar las diferencias entre vistas particionadas y la funcionalidad de particionamiento nativo. Primero, vistas particionadas funciona sobre cualquier versión después de SQL Server 2000, ya sea estándar o enterprise. Cualquiera de las dos funciona. La funcionalidad de particionamiento nativo solamente funciona en versiones enterprise a partir de 2005. Index Reveal Online, ya que son tablas, siempre y cuando con las restricciones normales de un Index Reveal. Y el Index Reveal en particionamiento nativo es offline,
Así que tenemos que tomar en cuenta de poder realizarlo mediante reorganizers, el mantenimiento de los índices. Múltiples estadísticas, al tener múltiples tablas, vamos a tener múltiples estadísticas, más en cambio nativo, una sola estadística por tabla o por índice. Eso es de los grandes fallos. Mayor administración y control, ya que tenemos que hacer un diseño que nosotros estamos realizando, tenemos que controlarlo y hacer cambios en código. Más en cambio, con procedimiento nativo, ya que es una tabla común y corriente, el sistema no se va a ver afectado. Pros y contras. Enterprise Index Reveal es de los más duros, todavía es pasable, pero para mí el hecho más duro es la estadística. Solamente tengamos estadísticas a nivel de tabla. Eso es de lo más duro. Ok, combinación de tablas y vistas es la diferencia principal es lo que nos provee vistas particionadas, es mediante cómo se hace. Y nativo se hace mediante sintaxis especializada. Tenés una función de particionamiento y un esquema de particionamiento que es la función de particionamiento. Y ahí se distribuyen los datos. Nos da muchas funcionalidades como el slide window escenario, que puedes hacer switch in y switch out de particiones de particionamiento nativo en tiempos bastante rápidos. Hay ciertas restricciones, ciertas cosas que se deben seguir para poder hacerlo. No lo vamos a ver ya, pero se puede hacer, que es de lo más importante y es fácil de hacer. Ahora, sigamos con la presentación, con el ejemplo, porque vamos a bases de datos parciales. Vamos y nos traemos la segunda parte del ejemplo, que es la base de datos. Vean que todavía no he parado la ejecución de los robotcitos. Vean que ellos parece que están parados, ellos están ahí copiando. Están mete datos. Vamos a ver si siguen metiendo datos. Si siguen metiendo datos. Vean, y el rate es muy parecido. Ahora vamos a hacer la inserción de la segunda parte del ejemplo, que es la base de datos parcial. Vamos con el código de Partial Database. Entonces comenzamos. Primero que tenemos que hacer después de realizar cambios a nivel estructurales de files y file groups es hacer un full backup. Así que creamos el full backup. Está creando el full backup. Backup se generó. Ahora revisamos los datos. Ahí están los datos. Ahora, ¡boom!, pasa el desastre. En la presentación era más bonito porque se veía donde yo tomaba milla de malla y la arrancaba completamente del storage. Estoy simulando que un LUN se me cayó. Un lugar donde estaban mis datos se cayó. Una falla de hardware. Revisemos los datos de la unidad G y de la unidad E. Acuérdense que las partes que estaban en las llaves mayas era G y E. Revisamos los datos están ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los file groups? ¿Cómo que los files están online? No les puedo enseñar acá que la unidad está caída. Véala. G no está. ¿Y por qué me está dando datos? Ok. Hagamos que pase otra catástrofe. Quitemos la otra llave malla. Y aquí tengo mis dos llaves mallas. ¿Lo ven? Y revisemos otra vez. Están las unidades. No están. ¿Lo ven? No están. ¿Qué pasó? Revisamos otra vez los datos. Todo está funcionando. ¿Por qué? Esta es la prueba más neta de que SQL Server trabaja con caché. Como estos datos ya los tienen en el caché, el paralelo los datos están aquí, no tengo que ir a disco. Todo está bien. Él no se ha percatado de que está la falla en esas unidades. Vamos al checkpoint.
¿qué nos dice? Ok, que me dice log file. Checkpoint dice, no hay nada que hacer, yo no sé nada, todo está bien. Que me dice log file. Vamos a ver el SQL Server log y me dice aquí no hay mucho que hablar. Y tratemos de ver si los data files están online. Y obviamente están online. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo lo está leyendo caché. ¿Todavía podemos ocultar los datos? Podemos ocultar los datos de las particiones que están en las unidades de Java Maya. Ahora, limpiemos los buffers. Por favor, esto de limpiar los buffers no lo hagan en producción, porque se van a traer abajo el performance mientras los buffers se vuelven a crear. Limpiamos los buffers y hoy dice que todo salió bien. Ahora sí, preguntemos por esos datos. Vean, me desconectó. El error que me da, me dice, ok, aquí algo pasó. No puedo hacer nada con los datos. Entonces, esto es súper importante por dos cosas. Primero, tenemos que estar verificando el log file, que eso ya digamos que es parte de las tareas básicas del DBA. Y la otra es, ¿qué ha pasado con los archivos que estaban generando datos? Los robotcitos siguen metiendo datos. ¿De verdad seguirán metiendo datos? Vamos a ver si siguen metiendo datos. Sigue metiendo datos y al mismo ritmo. Para él no ha pasado nada. Acuérdense que los datos de las particiones activas o más recientes estaban generándose en C, no estaban generándose las llaves mañas. Por eso es que él puede seguir metiendo datos. Bueno, de aquí reviso data files. Y aquí es una parte que me dice que está online. Debería decirme que hay un error, pero me dice que está online. Reviso los file groups. Todo se ve bien. No hay nada que ver ahí. Reviso los datos. Ahí están los datos. Todo está entrando bien. Otra vez los data files. Todo está bien. Ok. Este es el problema. Vean que aquí están mis archivos generando información. Aquí donde es casi online. Entonces tenemos que comenzar a recuperar. Ya con esto, en este momento estamos en un escenario donde estamos en una base de datos parcial. Ahora necesitamos, ya que nos ha caído, tomar una decisión y comenzar a recuperarla. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a SQL Server, por favor, tómeme ese archivo, esos data files offline. Y vieron, de una vez se me fueron los robotcitos, se cayeron. SQL Server tiene que tomar de forma exclusiva la base de datos para poder tomar esos data files y ponerlos offline. Nuevamente me desconectó, me dio errores, brincó y pateó, pero él lo hizo. Él hizo lo que tenía que hacer, lo que yo necesitaba que hiciera, que era tirar el file group offline. Vamos a ver si es cierto. Sí lo tiró, ¿lo vemos? El file está offline. Y ahora aquí comenzamos. Aseguremos que todo caiga a disco y tiramos un log backup. Por supuesto, en este momento, si seguimos best practice de programación, debemos tener una rutinita que se encargue de, si falla, o sea, dentro de mi connection string, si falla conectarse, si se desconecta por alguna razón, que se reconecte. Ya con eso, ni siquiera lo hubieran sentido los clientes, porque él se desconecta y una vez conecta, entonces todo pasó bien. SQL Server retiene el log o retiene la unicidad del acceso a la base de datos, nada más mientras hace este cambio del file group offline. Ya después, como lo ven, se siguen generando datos. ¿Ven aquí? Siguen generando datos, siguen entrando datos. Vamos acá en query. Digo, ya está desconectado, me vuelvo a conectar, siguen entrando los datos. ¿Lo ven? Siguen entrando. Ya tiré mi primer. Ahora digo, voy a agarrar y voy a restaurar 2009 y 2010, que fue lo que sé que fue lo que se me fue, y lo voy a tomar del full backup. Acordemos que si tenemos un full backup podemos siempre hacer hasta de los niveles más granulares para abajo.
de lo que tenemos. En este caso necesitamos files. Vamos a tomar el 2009 y el 2010 y los vamos a restaurar en C. Entonces es todo lo que vamos a hacer, ya que estos files están offline. Ahora sí, me dice que necesito continuar con sequence number, este que está aquí. No, este. Y ya que tienen un log backup, ahora veamos a ver cómo están los files. Mis files cambiaron de offline a restoring. Y esta es la belleza, aquí donde uno dice SQL Server a veces es tan inteligente. Ahora tengo que restaurar el log file. Entonces yo llamo esta restauración del log file acá. Y SQL Server sabe automáticamente cuáles son los LSNs que necesito utilizar, que son los LSNs de los files que están en restoring. El resto de los files no les hace nada. Aquí donde dice, bueno, a veces Microsoft lo deslumbra a uno con los niveles de inteligencia que le pone a las cosas. Y esto es súper útil. Me dice que tengo que conseguir con esto, pero yo, ok, ¿qué me pasó? Según yo hice todo. Vamos a ver cómo siguen los files. Siguen restoring, pero me falta algo. Tiramos el tail log backup. Tiramos el tail log backup. Ya se tiró ciertas páginas. Restauramos. Y verificamos cómo están nuestros files. Online. No perdimos datos. Vamos a ver si es cierto que no perdimos datos. Pudimos recuperar nuestra base de datos completamente sin necesidad de tirar SQL Server abajo. Y si nuestros clientes o los clientes de la compañía percibieran un nivel de downtime. Esto es cómo nos puede ayudar particionamiento y partial database, por supuesto en combinación con backups, para poder mantener como una estrategia más de alta disponibilidad de nuestras aplicaciones. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos después en otras entregas de más presentaciones. Muchas gracias.